Voy recorriendo un poco un capítulo de Historia de la locura de Michel Foucault, fue la Riri, y cómo a partir del siglo XVI, fines del XV, por ahí, eh, va desapareciendo la lepra y cada vez hay menos leprosos en todo Occidente, en Europa. Y bueno, y cómo se van redistribuyendo en los distintos países esos leprosarios que se habían construido. Los leprosarios son edificios como hospitales que se construyeron para separar, segregar a las personas enfermas de lepra en esos lugares. Entonces, una vez ya desaparecida más o menos esta enfermedad, bueno, Foucault va haciendo como ese hilo conductor histórico con ejemplos de Francia, de Alemania, cómo fueron desapareciendo, cuántos leprosarios había, qué cantidad en los censos de leprosos había en cada lugar, y cada vez había menos, entonces sobraban los leprosarios. De 49 leprosarios que había en una pequeña región geográfica de 2 o 3 ciudades, se encontraban 1 o 2 leprosos por cada uno. Entonces, bueno, se fueron tomando medidas políticas a partir de, bueno, ¿qué hacemos con estas instituciones? Entonces se abrieron como hospitales, qué se hacía con los bienes que estaban ahí adentro. Bueno, en varios casos se decidió tomar los bienes de ese lugar y destinarlos a pobres, a gente indigente, con escasos recursos para vivir. Entonces dice en un pedacito: desaparecida la lepra, olvidado el leproso o casi, estas estructuras permanecerán, a menudo en los mismos lugares. Los juegos de exclusión se repetirán, en forma extremadamente parecida, 2 o 3 siglos más tarde. Los pobres, los vagabundos, los muchachos de correccional y las cabezas alienadas tomarán nuevamente el papel abandonado por el ladrón y veremos qué salvación se espera de esta exclusión, tanto para aquellos que la sufren como para quienes las excluyen. Con un sentido completamente nuevo y en una cultura muy distinta, las formas subsistirán, esencialmente esta forma considerable de separación rigurosa que es la exclusión social, pero reintegración espiritual. Es decir, las nuevas funciones de esos leprosarios van a ser de exclusión social a la gente considerada enfermas con una nueva enfermedad que viene como a reemplazar el lugar de la lepra, que son las enfermedades venéreas, y además tiene la función de te excluyo socialmente, pero te integro espiritualmente, porque la fuerza espiritual tiene mucha fuerza, obviamente, valga la redundancia, en estos siglos. Entonces, hay una cita también muy graciosa que dice, bueno, Dios te ha separado por leproso de la sociedad, sin embargo, no te ha separado de su gracia. Una cosa muy rara. Entonces dice, el lugar de la lepra fue tomado por las enfermedades venéreas. De golpe, al terminar el siglo XV, suceden a la lepra como por derecho de herencia. Se las atiende en varios hospitales de leprosos. En el reinado de Francisco I se intenta inicialmente aislarlas en el hospital de la parroquia San Eustaquio. Luego en San Nicolás, que poco antes habían servido de leproserías, o sea, se va modificando. De leprosarios, ahora a hospitales donde se separa a la gente con enfermedades venéreas. En 2 ocasiones, bajo Carlos VIII, después de 1559, se les había destinado en otro hospital con barrancas y casuchas antes utilizadas para leprosos también. Bueno, iba haciendo todo un recorrido de esta transición de leprosarios a hospitales para este tipo de enfermedad. Sin embargo, no son las enfermedades venéreas las que desempeñarán en el mundo clásico el papel que tenía la lepra de la cultura medieval. A pesar de esas primeras medidas de exclusión, pronto ocuparán un lugar entre las otras enfermedades. De bueno o de mal grado, se recibe a los venéreos en los hospitales. En Alemania, por ejemplo, se les construyen casas especiales, no para establecer la exclusión, sino para asegurar su tratamiento, por ejemplo. Y es que este mal, a diferencia de la lepra, muy pronto se ha vuelto cosa médica y corresponde exclusivamente al médico. En todas las partes se inventan tratamientos. Por ejemplo,
se toma de los árabes el uso del mercurio. Llega después la gran boda del Guayaco, más precisamente, el oro de América. En suma, en el curso del siglo XVI, el mal venéreo se instala en el orden de las enfermedades que requieren tratamiento. Es decir, ya no solo son te excluyo porque no hay cura, sino que ahora te separo para curarte. Hay una intervención sobre los cuerpos. La capacitación médica de la enfermedad. Hecho curioso, bajo la influencia del mundo del internamiento, tal como se ha constituido en el siglo XVII, la enfermedad venérea se ha separado en cierta medida de su contexto médico y se ha integrado al lado de la locura, en un espacio moral de exclusión. En realidad, no es allí donde debe buscarse la verdadera herencia de la lepra, sino en un fenómeno bastante complejo y que el médico tardará bastante en apropiarse. Ese fenómeno es la locura. Pero bueno, hasta acá llegamos con esto, que luego va a desarrollar el fenómeno de la locura Foucault en los siglos subsiguientes a partir del XVII, pero haciendo un entramado de un momento de latencia, dice, como de 2 siglos de construcción, de abordaje y de construcción discursiva de lo que la locura o el loco es. Así que eso ya lo pueden seguir leyendo soles en Historia de la locura de Michel Foucault, que tiene una primera edición de 1964, si no me equivoco, para ir pensando las construcciones discursivas en torno a la normalidad, anormalidad y la medicina hegemónica también.